Sin duda, una de las maniobras más utilizadas en automovilismo para adelantar es prepararte una curva para adelantar en la recta siguiente. Es decir, adelantas en recta, que es lo más sencillo porque es muy complicado protegerse de eso, pero gracias a que te lo has preparado en la curva anterior. Así que vamos a explicar por qué funciona esto, qué se hace a rasgos generales, algunas dificultades que tiene, que esto no es del todo sencillo, y además también vamos a ver algunas pequeñas cositas que podemos hacer a través de los reglajes para facilitar este adelantamiento, sobre todo los coches de más categoría, como Fórmula 1, que puedes manejar ciertas cosas desde el volante, incluso a los que le deis al simulador y demás, si estéis pues en categorías GT y demás, pues eso también se puede modificar, incluso desde el propio volante, pues eso, hay algunas cositas que os pueden interesar mucho para facilitar esta maniobra, sobre todo si tenéis esa facilidad, ¿no? Hacerlo desde el volante. No vas a prepararte todo el reglaje de una carrera pensando en ese adelantamiento concreto, a no ser que tengas que adelantar mucho, que a lo mejor eso sí te puede salir rentable. En cualquier caso, ¿por qué funciona esta maniobra? Que como ya digo, consiste en abrirte un poquito más en la entrada, irte largo y cerrarte con más agresividad saliendo de ella. Pues funciona porque básicamente el piloto que va delante, el que se está protegiendo, suele cubrir la parte interior. Esto lo hace así porque, claro, si tú vas por el interior, recorres menos espacio. Entonces, cuando termines la curva, lo vas a hacer antes que si hubiese sido por fuera. Si vas a 200 por hora y tienes que llegar a tu vecino en 15 metros en vez de en 20, pues evidentemente vas a llegar antes, ¿no? Como dicta el sentido común. Por eso el piloto que se está defendiendo cubre el interior para recorrer menos espacio, como digo, y terminar la curva antes. Por lo tanto, ¿qué hacemos si nos abrimos en la entrada? Es decir, seguimos un poquito largo y luego nos cerramos al final. Realmente lo que estamos haciendo es desplazar el vértice de la curva. Estamos haciendo que en vez de estar en el punto central de la curva esté un poquito más atrás y más abierto. De esa manera vamos a conseguir dos cosas. Uno, modificar la curva, que va a ser más cerrada para nosotros, pero alargar la recta, porque como el vértice de la curva está antes, lo que nos queda es más espacio luego de recta, que pueden ser 2-3 metros, lo que sean, que parece poco, pero eso se nota mucho, porque esos metros extra lo que van a hacer es que sí, tú has entrado en la curva con menos velocidad, pero vas a salir con más. Entonces, como tienes más metros acelerando a fondo, vas a empezar la recta con mayor velocidad y claro, si el otro piloto va a 200 y 230, pues el adelantamiento puede ser relativamente sencillo. En resumen, lo que haces en la curva es aumentar la distancia con el piloto que va adelante a cambio de empezar la recta con más velocidad. ¿Qué es mejor? ¿Estar a 4 décimas estando a la misma velocidad o estar a 6 décimas yendo 20 km por hora más rápido? Pues normalmente la segunda opción. Ojo, esto no funciona siempre y vamos con las dificultades que esta maniobra tiene. Si la recta siguiente no es lo suficientemente larga, probablemente no te salga rentable, porque sí, con esos 20 km por hora tú vas a ir recortando, pero si cuando recortas 2 décimas, siguiendo con este ejemplo, ya se termina la recta, no te ha servido de nada. De 4 décimas te has puesto a 6 y te ha dado tiempo a recortar esas 2 que has perdido en curva. Evidentemente no te salen las cuentas. Ahora bien, si la recta es muy larga, tú vas a ir recortando, porque toda esa velocidad que has ganado la vas a ir arrastrando durante todos esos metros y siempre vas a ir un poquito más rápido. Ojo, puedes empezar la recta a 20 km por hora más rápido y terminarla a 5 solamente, porque la carga aerodinámica con su drag que conlleva, pues lo que va a hacer es que vayas perdiendo velocidad exponencialmente según vas acelerando, ¿vale? Bueno, pues por el tema del drag aerodinámico y todo eso. Entonces, sí, es verdad que la diferencia de velocidad se va a ir reduciendo según avanza la recta. Pero es que tú has empezado con mucha velocidad, estás además con el rebufo y en categorías tipo Fórmula 1 pues vas con el DRS, o sea que la diferencia de velocidad probablemente ni siquiera se vaya reduciendo. Por eso sale rentable esta jugada. Eso sí, no es la única dificultad que tiene, porque piensa que si tú te estás saliendo de la trazada habitual, estás yendo en la zona sucia del circuito donde hay menos agarre, depende del circuito, de la categoría que sea, de los neumáticos, de la vuelta que se lleve en la carrera, depende de muchas cosas, pero normalmente la zona limpia del circuito tiene más agarre. Si tú te sales de ella, vas a tener ese problema de agarre. Y no solo vas a tener ese problema de agarre para hacer un giro más brusco para atacar esa curva, sino que también la frenada se te va a complicar, porque frenar en la zona sucia es más difícil, porque tienes menos capacidad de agarre en los neumáticos, no puedes frenar con tanta fuerza. Y ahí está el truco de hacer esta maniobra, que cambian las referencias. Si tú en vez de frenar el cartel de los 150 metros tienes que frenar un poquito más tarde o incluso un poquito antes, realmente si es la primera vez que trazas la curva de esa manera no sabes dónde hay que frenar. Entonces para eso también están los entrenamientos libres, para ensayar a ver cómo cambian las referencias de punto de frenada, punto de ataque de la curva también cuando quieres intentar este tipo de maniobras. O sea que no es del todo sencillito. ¿Cómo lo podemos hacer un poquito más sencillo? Pues gracias a reglajes, es decir, estos pequeños parámetros que podemos tocar desde el volante en caso de que sea así. Si tienes un coche de calle que lo has metido en tu circuito para una carrerilla tal, pues probablemente no lo puedas hacer, ¿vale? Categorías inferiores no está así, pero en Fórmula 1, Mundial de Resistencia, GT3, todo eso, sí que se pueden hacer cositas desde el volante.
¿Qué cosas podemos tocar? En primer lugar, el balance de freno. Normalmente se prefiere adelantar el balance de freno, es decir, se frena el coche más de delante. ¿Por qué? Pues porque así la frenada en recta es más eficiente como norma general, a no ser que ese coche por lo que sea tenga un balance diferente, pero como norma general se adelanta el balance de freno y de esa manera la frenada va a ser más eficiente. Y no solo eso, sino que además, en el caso de que se llegue a bloquear, van a bloquear mucho antes los neumáticos delanteros. Eso lo que significa que si tú te pasas de frenada, el coche se va recto. Pero si tú tienes un balance medianamente atrasado y te pasas de frenada, puede que lleguen a bloquear incluso los neumáticos de atrás. Entonces lo que vas a hacer es que el coche pueda trompear e incluso te lleves por delante el coche rival que está por delante, o incluso que tú hagas un trompo y evidentemente ya pierdas todo el tiempo del mundo. Por eso, como norma general, insisto, se tiende a adelantar el balance de freno. Otro truco, por decirlo de alguna manera interesante, es el de cambiar el diferencial y bloquearlo un poquito. Eso sí, cuando tú quieras entrar en curva con un balance de freno tan adelantado, se te puede complicar, porque adelantar el balance provoca cierto subviraje entrando en curva, entonces se te puede complicar. Si, como es el caso de la Fórmula 1, se puede modificar la transferencia de frenada hacia atrás, pues eso hay que aumentarlo. Es decir, que se transfiera mucha frenada al tren trasero según se está girando y levantando el pie del freno, porque así el coche se va a cruzar más fácil. Y nosotros ahora sí necesitamos cruzar el coche muchísimo, porque no hemos redondeado la curva. La hemos tomado como si fuese más pico, por así decirlo, más V y menos U. Así que esto sí se puede hacer desde el volante, pues también. Y luego, esto es para entrada a curva, para la salida. Otra cosa que suele funcionar, y digo también como norma general, es bloquear el diferencial, por supuesto, en la aceleración, que es cuando empezamos a acelerar. Si se puede modificar en deceleración, ya que estamos adelantando el balance de freno, lo ideal sería desbloquear el diferencial, porque de esa manera el coche sobrevira y estamos compensando el subviraje por el balance de freno, ¿vale? Pero si lo que queremos es salida de curva con más agarre en el tren motriz, porque al final lo que queremos es empezar la recta con la mayor velocidad posible, lo que se hace es bloquear el diferencial. Si tienes una tracción trasera, como son muchos coches de carrera, entre ellos también los Fórmula 1, puedes tener un problema, es que en cuanto pises el pie del acelerador brusco, el coche haga un trompo. Si no eres capaz de controlar eso, no bloquees el diferencial, evidentemente, pero si eres capaz de controlar eso, bloquea el diferencial porque te va a ayudar muchísimo. Y todo esto que estamos hablando depende del desgaste que tengas en los neumáticos, del manejo y el control que tengas del coche y, en fin, de muchas otras cosas, incluso de la característica de la curva, el tipo de asfalto que haya, lo que afecte zona sucia y zona limpia. Todo eso afecta muchísimo. Por lo tanto, para los que queráis probarlo en el simulador, tened en cuenta que depende mucho. La idea es entender por qué se hacen estas cosas y con eso trasladarlo luego y decir, vale, pues esto no me interesa, esto sí. Y los que veis carrera de Fórmula 1, pensad que muchas veces se hacen cosas diferentes, porque evidentemente todos los pilotos de Fórmula 1 lo saben y aplican unas cosas u otras. Por ejemplo, en el pasado Gran Premio de Brasil, esa lucha que tuvimos entre Alonso y Pérez, Alonso en la última curva con frenada, que era la 12, no se iba muy largo y luego se cerraba, sino que lo que hacía era redondear toda la curva. ¿Por qué? Pues porque probablemente así a lo mejor le daba más aire sucio a Pérez, a lo mejor de esa forma no desgastaba tanto los neumáticos, controlaba mejor las temperaturas, todo ese tipo de cosas que afectan muchísimo. Incluso si tienes mucho desgaste delante o detrás, ya esta maniobra no te va a interesar del todo y tienes que modificarlo un poco. Así que tened en cuenta que estos son siempre cosas como norma general y que no se aplica a todo siempre y es todo muy rígido, sino que son técnicas relativamente famosas, pero que luego tienen sus particularidades. Así que espero que os haya ayudado el vídeo. Como siempre, ya sabéis que en Level Up Academy tenéis un curso de pilotaje deportivo y un curso de técnicas avanzadas de pilotaje deportivo, aparte de lo que hay de telemetría, de los software de telemetría y demás, que analizamos los datos para ver qué está fallando en el pilotaje. Y luego estrategia, de mecánica, de reglaje, todo eso, hay muchísimo, que hay más de 40 cursos. Así que echad un buen vistazo, que ya sabéis que por 15 euros al mes tenéis acceso a todo, no hay permanencia, no hay matrícula, no hay que comprar cursos individualmente. Os suscribís un mes y veis todo lo que queráis y luego os dais de baja cuando ya no os interese, se os acabe el contenido, si es que llegáis a ese punto o lo que sea, ¿vale? Así que echarle un buen vistazo y os espero por allí. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Si lo habéis hecho y no estáis suscritos, pues os recomiendo que os suscribáis, que por supuesto aquí en YouTube es totalmente gratis. Y nos vemos muy prontito con otro vídeo.